El Titanic es sin duda uno de los barcos más famosos de la historia, conocido por su trágico destino en su viaje inaugural en abril de 1912. Sin embargo, la historia del Titanic no se trata solo de su hundimiento, ya que hay muchos datos interesantes sobre su construcción, tamaño y éxito. El Titanic fue construido por la White Star Line, una compañía naviera británica, en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. La construcción del barco comenzó en 1909 y se completó en 1911. El Titanic era uno de los barcos más grandes y lujosos de su época. Medía 882 pies de largo, estaba también equipado con comodidades de última generación que incluían piscina, gimnasio y ascensores eléctricos. El Titanic zarpó en su viaje inaugural desde Southampton, en Inglaterra, el 10 de abril de 1912, con destino a la ciudad de Nueva York. El barco transportaba más de 2.200 pasajeros y tripulantes, incluidas algunas de las personas más ricas y destacadas de la época. A pesar de su tamaño y grandeza, el Titanic no estaba equipado con suficientes botes salvavidas para acomodar a todos sus pasajeros, lo que más tarde resultaría en un descuido fatal. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico Norte. El impacto provocó que el barco se hiciera agua rápidamente, lo que provocó su eventual hundimiento en las primeras horas del 15 de abril. A pesar de los esfuerzos por botar los botes salvavidas y evacuar a los pasajeros, solo aproximadamente la mitad de las personas a bordo sobrevivieron al desastre. El hundimiento del Titanic sigue siendo una de las tragedias marítimas más mortíferas de la historia. Si bien el hundimiento del Titanic es el aspecto más conocido de su historia, el barco también tuvo varios éxitos durante su corto tiempo en servicio. El Titanic fue diseñado para ser transatlántico de lujo definitivo y estuvo a la altura de esa reputación en muchos sentidos. El barco era conocido por sus opulentos interiores, que presentaban grandes escaleras, carpintería ornamentada y muebles lujosos. Los pasajeros del Titanic disfrutaron de comidas gourmet, música en vivo y otras formas de entretenimiento durante todo el viaje. A pesar de su trágico final, el Titanic también fue una maravilla tecnológica de su época. El barco estaba equipado con los últimos avances en construcción naval y navegación, incluida la telegrafía inalámbrica para comunicarse con otros barcos y estaciones costeras. El Titanic también fue diseñado para ser insumergible, con una construcción de doble casco y compartimientos estancos para evitar inundaciones en caso de colisión. Desafortunadamente, estas medidas de seguridad no fueron suficientes para salvar al barco del desastre. En los años transcurridos desde el hundimiento del Titanic, el barco ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Se han realizado numerosos libros, películas y documentales sobre el Titanic, explorando su historia, pasajeros y legado. Los restos del Titanic fueron descubiertos en 1985, yaciendo en dos pedazos en el fondo del océano, a casi 2,5 millas debajo de la superficie. El descubrimiento de los restos del naufragio ha proporcionado información valiosa sobre los acontecimientos que condujeron al hundimiento del Titanic y las condiciones a bordo del barco. En conclusión, la historia del Titanic es una historia fascinante y trágica que continúa cautivando a la gente hasta el día de hoy. La construcción, el éxito y el eventual hundimiento del barco son aspectos importantes de su historia que arrojan luz sobre los avances tecnológicos y la dinámica social de principios del siglo XX. A pesar de su trágico final, el Titanic sigue siendo un símbolo de ingenio humano y fragilidad de vida en el mar.